Y acá estamos, Ernesto Sanz, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas ¿Cómo va gracias. su vida en el perímetro o en el corazón de la política? Usted lo dirá, usted estuvo en el corazón muchos años. Digo, es uno de los constructores de la Alianza Cambiemos. Primero, mi vida va muy bien, porque volví al equilibrio que alguna vez tuve en esa vida y que en algún otro momento lo perdí porque la política me absorbió el 100%. Y la política es una pasión, pero no es bueno que absorba el 100% de la vida de una persona. Y que he logrado el equilibrio, que creo que es una de las metas de todo ser humano. Estoy en ese equilibrio entre mi vida personal, la política, mi vida profesional. He vuelto a ser abogado en San Rafael y en Buenos Aires. Pero de la política uno no se va nunca porque es una pasión y estoy, no sé si en la periferia, a ver, no me he preocupado mucho por ver cuál es el contorno, pero estoy ayudando mucho al gobierno, sintiéndome parte del gobierno. ¿Cuántas veces por semana habla con el presidente? Promedio, no le digo esta última semana. A ver, el presidente me ha distinguido con la posibilidad de formar parte de una mesa que se reúne todos los días, que se llama Gabinete de Coordinación, pero a la cual yo no vengo todos los días, no estoy todos los días, precisamente porque tengo parte de mi vida en Mendoza, pero cuando estoy en Buenos Aires voy. Es una mesa que discute prácticamente todos los temas, donde están algunos ministros, está el jefe de gabinete, los dos vicejefes de gabinete, y a veces, bueno, son un par de veces a la semana, o una vez a la semana, no mucho más que eso, pero que me permite, bueno, que ser escuchado y a la vez escuchar cosas muy interesantes. ¿Qué cambió de Macri en estos 2 años en que usted lo vio o lo ayudó de algún modo, construyendo Cambiemos a llegar al poder, y este Macri de hoy, ahora agrandado por el triunfo en las PASO? No está agrandado el presidente. No está agrandado. Les puedo asegurar que el presidente el presidente tiene los pies sobre la tierra y hay algo que me parece, hay algo en lo que no cambió, que es una cosa extraordinaria. No cambió en sus convicciones, en sus desafíos y en la manera de ver el país en cuanto a el rumbo que tiene que tener la Argentina. En eso no solo no ha cambiado, sino que lo veo que cada día refuerza más esa visión. Es decir, por ahí se tocan temas de distinta naturaleza, pero en el fondo siempre hay una definición que tiene que ver con un rumbo grueso, ¿no? ¿Usted se anima a contar uno de esos temas para que nosotros entendamos, para que no sea abstracto? A ver, voy a contar una cosa esta mañana, por ejemplo. Ah, bueno, fresquito. No, bueno, pero digo, como anécdota. No, lo cuento como un ejemplo. Bueno, uno de los ministros presentó una propuesta, un proyecto vinculado a un acuerdo productivo en un sector de la economía, voy a decirlo así para no... en un sector de la economía, pero claro, era una propuesta, un proyecto que tocaba como aporte del Estado un impuesto a las ganancias. Es decir, el aporte que hacía el gobierno era impuesto a las ganancias. Y el proyecto era bueno en general porque apuntaba a reactivar una parte de la economía. Pero la verdad que el presidente estuvo muy claro, no solo el presidente, sino el ministro de Economía, en que si nosotros vamos hacia una reforma tributaria, que esto es lo que se viene, y esto son los proyectos que están circulando por ahí dentro del gobierno, en donde lo que se pretende es restituir al sistema tributario orden, coherencia, sobre todo coherencia, y evitar que, por ejemplo, un impuesto como el impuesto a las ganancias, que en los últimos 20 años fue una suerte de botín, en donde hay exenciones de todo tipo, es casi un queso gruyère. Bueno, lo correcto es que respetemos y avancemos en la integridad de un nuevo sistema tributario que le dé previsibilidad, orden, seriedad a un modelo económico que va buscando también precisamente esas cosas. Yo digo, esas cosas que tiene el presidente, que es no dejarse llevar por la coyuntura y seguir viendo lo grueso, el mediano y largo plazo de la Argentina, me parece muy importante porque significa no haber perdido las convicciones, a pesar de que la Argentina es un país que tiene una coyuntura y una dinámica tan rica, por decirlo en términos diplomáticos, tan dinámica, tan intensa, que cualquier gobernante está tentado las 24 horas de su mandato a desviarse de ese rumbo global. Bueno, este gobierno y este presidente no se ha desviado de eso. Y ahora con la ventaja
de que una mayoría importante de los argentinos ha respaldado ese rumbo. Entonces, esta es a mí la noticia de las PASO, más allá de la coyuntura, de las cuestiones personales, de lo que ustedes decían, la consolidación de algunos resultados, la noticia es que hay una sociedad que está dispuesta a bancar el rumbo que este gobierno le ha propuesto. Le hago una pregunta. Eso es muy fuerte. El gobierno en todo el país, perdón, Eduardo. Dale. Llegó al 37, 38% de los votos. Sí. No se puede llamar mayoría eso. Es una primera minoría importante. Bueno, pero eso no es una mayoría. Pero eso es construcción de mayoría. A ver, con el mismo criterio me acuerdo cuando yo estaba del otro lado del mostrador, allá por el año 2005, primera elección de los Kirchner, sacaron 35 puntos y nosotros decíamos la misma cosa que dicen hoy, lo escuchaba ayer en el discurso de dos de cada tres argentinos votaron en contra. Eso es una manera de verlo desde la oposición, pero la verdad es que tener el 35 y quizá en octubre un poco más, yo creo que estoy convencido que va a ser un poco más, es la construcción de una mayoría que se va consolidando y que puede ser más. Pero la verdad que a mí inclusive ni siquiera me preocupa que sea más, en la medida que esa primera minoría, que además está bastante lejos de quien viene detrás, sirva para construir luego las mayorías circunstancialmente en el Congreso o en donde sea que permitan avanzar en ese rumbo. Porque a ver, pongámonos en la otra. El gobierno necesitaría más del 50% para gobernar. Mire, ¿cuántos ejemplos hay en la Argentina, no de hace 100 años, de hace muy poco tiempo, que teniendo el 50 o más del 50%, uno siente que tiene la verdad absoluta, la hegemonía del poder, el manejo absoluto del poder, y mira dónde va? Entonces yo hasta le diría que creo que es una sana posibilidad que haya un gobierno que no tenga más del 50%, pero que sea capaz, con el 35, el 38, el 40 o el 41, de ir y convocar al resto para conformar una Argentina de acuerdos. Yo creo que ese modelo, para nuestra Argentina, sería extraordinario. Ahora, ¿cuánto porque usted lo decía muy confiado, bueno, hay un 36% de la sociedad que apoya la propuesta. Ahora, ¿no mete la cola en ese 36% también el fantasma del pasado, la presencia de Cristina, digamos, esta idea de, bueno, hay que concluir, entre comillas, esta batalla con la expresidenta? A ver, probablemente el ciudadano argentino que fue hace 3 domingos atrás a votar hizo un mix de todas estas cosas. Pero yo estoy convencido que de ese 30 y pico %, la inmensa mayoría de los argentinos no lo hizo tan solo para dejar atrás un pasado, porque desde luego ese pasado lo tiene ahí, pero además porque hubo gente que se encargó de volver a poner el pasado en la mesa. No fue el gobierno el que puso el pasado, hubo candidatos que empezaron a hablar de ese pasado. Digo, pero la mayoría de la gente lo hizo pensando fundamentalmente en el futuro. Mira, a la sociedad argentina le pasa lo que le pasa a gran parte de la dirigencia política. Lo que pasa es que la sociedad argentina tiene la posibilidad de sincerarlo a través del voto. Mucha dirigencia política no lo hace porque todavía cree que es políticamente correcto no asumirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha dirigencia política, al igual que la sociedad argentina, está cansada de los fracasos. Sucesivos fracasos en nuestra historia. Y entonces, cuando aparece en el escenario un proyecto serio, un gobierno serio, que además lo que promete no son grandes cosas, sino ordenar la Argentina, ordenar la economía, ordenar la institucionalidad, vivir en un país normal, en definitiva, lo cual es una verdadera revolución para la Argentina. Cuando aparece en el escenario esto, la gente, obviamente, la mayoría de la sociedad, apuesta por esto. Días atrás usted habló con los colegas de La Nación. Sí. Y usó unas categorías y unos términos que hacen acordar un radicalismo de hace un tiempo, o el radicalismo de siempre, y que ahora parecían licuados, diluidos o archivados para mejor momento. Por ejemplo, dijo, Macri está ahora en condiciones de ejercer el poder y disciplinar a las corporaciones. Sí. Porque, ¿qué tiene que ver con Macri este discurso? Bueno, ese es el aporte del radicalismo a Cambiemos. El radicalismo ha sufrido en carne propia algunas corporaciones.
Alfonsín se fue del gobierno claro que sí, por culpa de una corporación empresaria que no entendió ni siquiera la hora que estaba viviendo la Argentina. Pero no solamente ha habido y hay corporaciones empresarias, hay una corporación en la justicia, hay una corporación en los sindicatos, hay una corporación en la política. Sí. La política corporativa que no entiende el juego de la democracia también es una corporación. En definitiva, la Argentina no ha podido superar este esquema de una república corporativa, dividida en segmentos. Y me parece que eso se destruye o eso se sacan los obstáculos corporativos del medio con un gobierno que ejerza autoridad y que empiece a generar señales, porque las corporaciones no tienen el lenguaje tradicional, no son ONG, las corporaciones entienden el lenguaje del poder, porque además buscan el poder y buscan influir en el poder, y buscan repartirse el poder de una sociedad que en democracia no se debe repartir así. En democracia el poder es de la gente y lo delega circunstancialmente en sus representantes. Entonces, ese representante, en este caso el gobierno de Macri, tiene hoy, después de haber pasado una primera etapa y lo va a tener más en octubre, la legitimidad para poder marcar la cancha a las corporaciones. Lo que hizo con Freiler fue marcar la cancha. Marcar la cancha. Mire, muchos se quedaron en la anécdota de la discusión si ese día en el Consejo de la Magistratura el gobierno pudo hacer lo que hizo, si es que el gobierno estuvo extraordinariamente bien en hacer lo que hizo, porque además de hacerlo legalmente, y lo voy a defender en todos los ámbitos, es una señal contundente de que hay que investigar a los jueces corruptos y que la corporación judicial no puede proteger a ningún juez corrupto. Entonces, esto es una señal muy fuerte para la corporación y también para la sociedad. Luego ocurrió lo mismo con los sindicatos, y lo dijo muy bien el presidente. No puede haber sindicalistas que en privado le digan al presidente: está todo bien, macanudo, en mi actividad se va reactivando y vamos teniendo más empleo, y le reconocen que la economía va marchando bien, y que luego salen de la Casa de Gobierno y se clavan una movilización con amenaza de paro, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una respuesta por parte del gobierno, y el gobierno tomó esa respuesta. Y ahí también hay una señal de decir: mire, paremos, muchachos, tengamos una sola cara, digamos la verdad, vengan y díganme la verdad de lo que pasa en su actividad económica y en sus gremios en privado, y que sea la misma verdad que luego den en público. Pero no se puede en privado decir vamos fenómeno y estamos creciendo y se está generando empleo, y después subirse a una tribuna en un acto, en una movilización, y decir que este país prácticamente es Kosovo, porque entonces hay algo que no está mal acá, ¿no? Sí, dígame, y no hablando de Kosovo, hablando de lo que puede venir, hablando de, usted mencionaba recién la reforma tributaria, está dando vueltas la reforma laboral, se viene un año, ya no digo un año sin elecciones ni campaña, que es 2018. ¿Usted sigue pensando que Cambiemos necesita, como piensan algunos, ampliar la base de sustentación política que tiene hoy? Primero déjeme que diga algo respecto a las reformas. Acá hay algo que es necesario aclarar en el debate político, que lo escuché ayer mucho en la interpelación a Peña, lo escuché también en la campaña, lo escucho en el discurso de Cristina. Tiran el tema de las reformas, primero como un gran cuco de ajustes, demás, que no son ciertas, pero además como si el tema de una reforma impositiva, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma educativa, una reforma en la relación fiscal con la nación, con las provincias, sea una cuestión privativa del gobierno o un capricho del gobierno o una cuestión unilateral del gobierno. No nos equivoquemos. En todo caso, el gobierno tiene la responsabilidad de liderar y de presentar en la mesa los temas y los proyectos. Pues esto es una asignatura pendiente de la democracia en la Argentina. Y cuando digo unas asignaturas pendientes de la democracia, son responsabilidades de todos los sectores. Entonces, cuando hablamos de reforma laboral, no es lo que se le ocurra al gobierno, porque tampoco lo va a poder hacer, porque no tiene mayorías. Es
la posibilidad de que podamos discutir de qué manera, sin afectar derechos de los trabajadores, vamos hacia un esquema de mayor competitividad de la economía que beneficia al conjunto. Porque cuando uno habla de mayor competitividad de la economía significa más empleo, significa más afiliados a los gremios, significa más dinero para las provincias, más impuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo el sistema previsional, lo mismo el sistema tributario. Entonces, permítame que diga esto porque vamos hablando de las reformas y pareciera que es el gobierno el que está encaprichado en hacer alguna reforma que se le ocurrió a algún iluminado. No, son reformas estructurales que durante muchos años fuimos tapando, incluso muchas veces tapando, escondiendo debajo de la alfombra, y que ahora ha llegado el momento, porque hay un gobierno serio, porque hay un gobierno que está mirando más allá del día a día, que pretende discutir esta cosa en la mesa. Ahora bien, vamos a Cambiemos. En primer lugar, Cambiemos es una realidad de la política argentina hoy. No lo era hace 2 años, no lo era, y la verdad que a mí me pasaba lo mismo que le pasaba a muchos argentinos, a pesar de haber sido fundador de Cambiemos. Tenía todo el temor de si íbamos a ser capaces de pasar ese trecho importante que significa los 2 primeros años de gobierno y con todas las vicisitudes de un acuerdo político, una coalición donde venimos de distintos barrios, por decir así. Yo vengo de un barrio distinto al del presidente, quizá no tanto al de Carrió, que nacimos en el mismo barrio, pero que ahora está en otro partido político. Pero bueno, era todo un desafío. Lo cierto es que ese desafío lo hemos cumplido en la primera elección, que fue esta de las PASO, y ahora se va a ratificar en octubre. Cambiemos es una realidad tan importante que ha ocupado el lugar que antes ocupaba el peronismo. ¿Cuál lugar? El lugar de esa fuerza nacional que el día de una elección, pim, 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 cosecha votos de todo el territorio nacional, como fue los otros días, en donde la única fuerza que pudo al día siguiente decir nacionalmente ganamos con un 35% de los votos fue Cambiemos. Eso antes lo hacía el peronismo. Ahora no lo puede hacer el peronismo porque está dividido, fragmentado, lo podemos hacer nosotros. Ahora bien, Cambiemos ¿será el día de mañana o podrá ser en el futuro más de lo que es hoy? Sí, absolutamente, absolutamente. Es que tiene la obligación. Pero no hay que mirarlo desde el punto de vista de los dirigentes. Cambiemos tiene la obligación de ampliar su base de representación. Y eso es ir a buscar a la sociedad una base de representación popular cada vez más amplia, porque al principio nació siendo la base de representación de los 3 partidos o de los 4 partidos que formamos parte, incluyo esto a Fede, el Momo Venegas. Pero ahora Cambiemos es una realidad que tiene que gobernar la Argentina, tiene que consolidar un proyecto por varios años y tiene que salir a buscar una base de representación que, ojo, ya la está ganando. Hay un artículo extraordinario de hace unos días en un diario, el Diario de la Nación, de Rodrigo Sarazaga, un cura jesuita, que yo me saco el sombrero porque lo conozco mucho, es amigo mío, es peronista, pero peronista de ley, y aparte un cura villero. Usted también tiene amigos peronistas. Muchos amigos peronistas, y me enorgullezco de ello. Pero digo, este cura escribió un artículo sobre la grieta dentro del peronismo, y lo que dice es que los peronistas no van a poder superar el trauma de perder frente a Cambiemos si no se dan cuenta que Cambiemos empezó a tener adhesión, que luego se traduce en voto, en sectores populares que antes eran patrimonio exclusivo del peronismo. Porque muchos dicen, Cristina ganó en La Matanza, en la 3ª sección. Ajá, ¿y los votos que sacó Cambiemos en La Matanza? Nadie ve esos votos que sacó Cambiemos, que en el 2015 no los habíamos sacado ni de casualidad. Y los votos que sacó Cambiemos en el conurbano, nadie los cuenta. Es la cantidad de votos que sacó Cambiemos esta vuelta. Entonces digo, hay un desafío que se está empezando a cumplir, que incluso rompe con todos esos mitos que andaban dando vueltas, que este es un gobierno de derecha, que Cambiemos es una fuerza de centro derecha, que Macri gobierna para los ricos. Mitos, prejuicios y mentiras, que la realidad los va destruyendo. Cambiemos tiene que ampliar la representación. ¿Cómo tiene que ampliarla? Con mucha humildad, con mucha humildad. Por eso es bueno que, así como nos tocó ganar en las PASO, y si se gana en octubre, haya mucha humildad. Paréntesis, yo cuento acá la anécdota. ¿Ustedes saben la anécdota del César en la época del Imperio? Tampoco lo sabemos. Cuenta la anécdota que el Julio César, en la época del Imperio, cuando salía del palacio, iba acompañado de un gran séquito. Y dentro de ese gran séquito había un esclavo
que llevaba una hoja de palmera de esas grandes, una rama, que iba permanentemente pegándole al César. Entonces le preguntaron una vez al César, dígame, ¿y este esclavo? Este esclavo es para que me recuerde que soy humano. Bueno, en una de esas el radicalismo, en Cambiemos, está para recordar que somos humanos, que tenemos valores, que tenemos muchas cosas pendientes, que tenemos que ir hacia un electorado donde perforemos hacia abajo en la sociedad y podemos representarlos. ¿Representarlos cómo? ¿Con el plan social clientelar? No. Representarlos a través, lo que dice Sarazaga en su artículo, representarlos a través de obras de infraestructura, agua potable, cloacas, asfalto, transporte, el Metrobús de La Matanza, que en vez de un plan clientelar, le permita a quien vivió condiciones de indignidad incorporarse a la dignidad de una vida social como corresponde. Eso es el desafío de Cambiemos. Y el del radicalismo adentro de Cambiemos, ni hablar, porque eso nosotros lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestro ADN. Eso forma parte del ADN radical desde hace 100 y pico de años. Gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Y voy a recordar la hoja de la palmera. Muy bien. Seguimos enseguida en Código.